Alemania se ve acorralada y se rinde, pensando en obtener un buen tratado de paz. Pero esto no fue así. El Tratado de Versalles le impone una serie de condiciones que no los dejan nada contentos. Es más, son una de las causas del resentimiento y revanchismo que surge en Alemania. Esta guerra tuvo un gran impacto en cuanto a los fallecidos, siendo hasta ese momento la guerra con más fallecidos de la historia. Genera significativos cambios sociales, impulsando el trabajo femenino. Cambia profundamente las fronteras europeas. Inicia una gran crisis económica en Europa, a la cual llega en ayuda la nueva potencia mundial surgida de este conflicto, Estados Unidos, que ayuda con préstamos y ofreciendo productos agrícolas. Estados Unidos fue el gran vencedor de este conflicto. Los recursos que ingresan de estos préstamos y exportaciones ayudan a que desde mediados de la década de 1920 inicien una época de prosperidad conocida como los felices años 20. Además, con estos créditos comienzan a invertir en el mercado de valores, comprando acciones en la bolsa de Wall Street. Así, un carpintero o un carnicero se transformó en un inversionista. Pero esto se basaba en pura especulación financiera, creando una burbuja de precios que subían y subían. Todos creían que se iban a hacer ricos, hasta que algunos notaron que las acciones no tenían un precio real y comenzaron a vender. Y cuando todos salieron a vender, los precios cayeron drásticamente, haciendo caer la bolsa de Wall Street, el llamado crack de 1929. Todos quedaron endeudados y con acciones que no valían nada. Entonces no pudieron pagar a los bancos, los que quebraron, y se inicia una depresión económica que va a afectar a todo el mundo, ya que Estados Unidos se había transformado en la locomotora de la economía mundial. Entonces, al descarrilar, todo el mundo descarrila con ello. En tanto, en Europa, desde el fin de la Primera Guerra Mundial, la crisis económica continuó y se agravó aún más con el crack de Wall Street. Desde la década de 1920, movimientos políticos nacionalistas, antidemocráticos, generaban adherentes hablando en contra del Tratado de Versalles y de los responsables de esta crisis que según ellos eran extranjeros. Entonces, con esta nueva depresión económica ganan aún más fuerza. El nazismo alemán liderado por Adolf Hitler, el fascismo italiano de Benito Mussolini, además en la Unión Soviética, que había surgido luego de la Revolución Rusa, que se había mantenido fuera de esta crisis económica dado que su economía era planificada y por lo tanto no dependía del exterior. De igual manera cobra un gran liderazgo el líder del Partido Comunista, José Stalin. En este contexto, estos tres sistemas de gobierno que se desarrollan desde 1920 y 1930 logran controlar a la población de cada país en todos los ámbitos de la vida, de ahí que se les denomina totalitarismos. Este tipo de gobiernos comparten una serie de características. Por ejemplo, se produce un culto hacia el líder, usando propaganda para controlar a la población y levantar la figura del líder a un nivel casi divino. También ocupaban policías secretas para combatir a sus detractores. Eran sociedades militarizadas, donde se adoctrinaba y enseñaba desde niños a la población. También tenían afanes expansionistas, es decir, de hacer crecer sus fronteras para poder obtener mayores recursos naturales. Todos estos factores hacen estallar una Segunda Guerra Mundial, aún